Hola. Bienvenidos una vez más a El Anime Bajo la Manga. Yo soy Malice, y hoy continuaremos con esta increíble historia. En la parte anterior, Kanna descubrió que su padre podría ocultar un importante secreto relacionado con Corea. Además, consiguió que Alexandro Addis aprobara por fin su divorcio con Sylvien. Sin embargo, cuando todo parecía marchar según lo planeado, Sylvien comenzó a comportarse de una forma completamente inesperada, llegando incluso a despedirse de Kanna con un beso. ¿Qué estará pasando realmente por su mente? Ahora sí, continuemos con la historia. El barco ya había zarpado. Mientras observaba el mar, Kanna dejó escapar un profundo suspiro. Estaba tan agotada que ya no tenía idea de qué estaba pensando Sylvien. Aún así, es un verdadero alivio saber que pronto podremos divorciarnos. En ese momento, Claudio se acercó por detrás con una sonrisa y colocó una manta sobre sus hombros. Debe tener cuidado, señorita. El viento sopla muy fuerte. Kanna le agradeció el gesto. Luego se dio la vuelta y lo observó fijamente. Confundido, Claudio preguntó: ¿por qué me mira de esa manera? ¿Está casado, joven Claudio? Lo hice. Kanna inclinó ligeramente la cabeza. No me parece. Claudio sonrió. No es así. Deje de bromear. Lo hago. Después, algo apenado, añadió: lo siento, aún no lo he hecho. Kanna lo miró con desconcierto. Entonces sonrió con modestia. No se preocupe. El señor Claudio es guapo y, además, sigue soltero. Claudio adoptó una actitud presumida y respondió: solo puedo pedirles perdón a todas las damas que están sufriendo por mi culpa. Kanna soltó una pequeña risa. Ah, sí. Pero, justo en ese instante, una fuerte ráfaga de viento hizo que la manta saliera volando. En ese momento, Rafael la sujetó con rapidez. Se la devolvió a Kanna. Gracias. El viento sopló muy fuerte. ¿Cómo logró atraparla? Rafael respondió con calma. Solo tuve suerte. Sin decir nada más, se dio la vuelta. Kanna lo observó alejarse. Seguía evitándola y parecía bastante incómodo. No es de extrañar. En ese momento, Claudio habló con seriedad. Duquesa, será mejor que no se involucre demasiado con ese sacerdote. Kanna lo miró extrañada. ¿Por qué? Porque es una persona peligrosa. ¿Peligroso? ¿Rafael? Ella sabía que, aunque Rafael y el conejito se pelearan, Rafael siempre perdería. Claudio continuó con determinación. No se deje engañar por su apariencia, duquesa. Olvide esa idea de que todos los hombres guapos son tan amables como yo. Kanna lo miró con seriedad. ¿De verdad? Mi hermano menor se llama Orsini, así que me pregunto si existe ese prejuicio. Claudio respondió. Bueno, aún así, es cierto que Rafael es un individuo muy peligroso. Es un sacerdote expulsado del gran templo. ¿Acaso no es peligroso que un sacerdote expulsado siga con vida? Piénselo, duquesa. El gran templo es un grupo extremadamente cerrado, formado únicamente por familias de la misma sangre. ¿Cree que permitirían que alguien que abandonó ese lugar deambulara libremente? El gran templo prefiere matar a quien los traiciona antes que dejarlo escapar. Kanna quedó completamente impactada. Entonces, si el gran templo es un lugar así, ¿por qué no mataron a Rafael? Claudio la miró fijamente. ¿No es que no lo hayan pensado? No lo pueden matar aún. Esa noche, Kanna se encontraba profundamente dormida en su habitación. Sin embargo, de repente, Jo-wa. La voz volvió a llamarla. Jo-wa, espera. Frente a ella estaba Seonón. Su rostro lucía demacrado y su mirada reflejaba un profundo cansancio. Con una voz débil, dijo: Jo-wa, tenemos que hablar. No podemos terminar las cosas de esta manera. Sin pensarlo dos veces, Jo-wa lo empujó bruscamente. Él la miró con tristeza. Esto no es propio de ti.
¿Por qué has cambiado tanto? Es como si fueras otra persona. Howard respondió con una frialdad absoluta. La amante de mi hermano no soy yo. El hombre al que amo no eres tú. No tengo nada más que decirte. Así que, lárgate. De repente, Kana abrió los ojos de golpe. Se incorporó sobresaltada mientras respiraba con dificultad. ¿Qué fue todo eso? Se llevó una mano al pecho. Un sueño. ¿Qué demonios fue esa horrible pesadilla? En ese instante, una voz sonó desde un costado de la habitación. Señora, ¿ya está despierta? Kana se sobresaltó. Al girarse, vio a Jeremy de pie a un lado de su cama. Ese tipo. Como era de esperarse, vino directamente a buscarme en cuanto logró escapar. Con calma, respondió. Nadie le da la bienvenida a un intruso en plena noche. ¿Qué te ha traído hasta aquí? Por dentro intentaba mantener la calma. No puedo demostrar lo nerviosa que estoy. Recordó que la habitación de Claudio estaba muy cerca de la suya. Es imposible que no haya notado la presencia de Jeremy. Seguramente ya salió de su habitación y viene hacia aquí. Solo tengo que ganar un poco de tiempo. Pero Jeremy sonrió con ironía. ¿Está esperando a ese caballero? No servirá de nada. Kana abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Jeremy respondió con tranquilidad. Bloqueé la salida. Igual que esta habitación. Fue entonces cuando Kana notó que una espesa niebla negra se extendía por toda la habitación. Jeremy sonrió. ¿No le parece sorprendente? Al fin logré controlar la niebla negra. Kana no podía creer lo que veía. Controlar la niebla negra. ¿Eso siquiera es posible? Entonces, mi caballero debe de estar ocupado enfrentándose a la niebla negra. Nadie podrá ayudarme. No queda otra opción. Tendré que salir de esta por mis propios medios. Lentamente, deslizó una mano debajo de la almohada en busca de su frasco. Sin apartar la vista de Jeremy, preguntó. Tú eres el apóstol negro, ¿verdad? Jeremy sonrió. Así es. Siempre quise hablar con usted. Pero siempre aparecía alguien para interrumpirnos. La verdad, también lo estaba pasando mal. Qué suerte que, por fin, tengamos la oportunidad de hablar a solas. Mientras él hablaba, Kana siguió buscando discretamente el frasco escondido. ¿Y la señorita Raquel? ¿Ella también era una apóstol negra? En ese momento, sus dedos tocaron el pequeño frasco. Lo encontré. Jeremy soltó una leve risa. No. Raquel solo era una paciente delirante. Una chica que creía que podía conseguir cualquier cosa. Dio un paso hacia ella. Justo cuando Kana estaba a punto de rociarle el contenido del frasco. Jeremy le sujetó la muñeca con fuerza. Y, acercándose lentamente, susurró. Igual que en este momento. Con una sonrisa maliciosa, Jeremy la miró fijamente. Bien, ahora, ¿qué tal si mantenemos una conversación como corresponde? Se inclinó un poco más hacia ella. Será mejor que deje de tener pensamientos innecesarios. No soy un oponente tan fácil como para que pueda tomarme a la ligera. Kana no mostró el menor temor. Al contrario, lo miró con absoluto desprecio. No me hagas reír. Jeremy frunció ligeramente el ceño. La mirada de Kana se volvió fría. ¿Por qué tendría que conversar contigo? De pronto, soltó el frasco que sostenía con una mano y lo atrapó con la otra. Lo destapó en un instante y lanzó todo su contenido directamente sobre el pecho de Jeremy. Un vapor blanco comenzó a elevarse de inmediato. Jeremy bajó la mirada, confundido. ¿Qué? Antes de terminar la frase, un intenso dolor recorrió todo su cuerpo. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. ¡Ah! Aprovechando la oportunidad, Kana tomó la lámpara que estaba junto a la cama. ¡Basura! Sin dudarlo, la estrelló con todas sus fuerzas contra la cabeza de Jeremy.
El golpe resonó por toda la habitación. Jeremy cayó al suelo sin moverse. Kanna respiró agitadamente. ¿Está muerto o solo inconsciente? Negó con la cabeza. Da igual. No podrá levantarse por un buen rato. Sin perder un segundo más, se dirigió hacia la puerta. Tengo que encontrar a Claudio. Pero, justo cuando iba a salir, un aterrador gruñido resonó frente a ella. Kanna se quedó completamente inmóvil. Desde la niebla negra comenzó a emerger una enorme silueta. Aquella criatura era mucho más grande que cualquier ser humano. Su piel era completamente negra, como si hubiera sido consumida por las llamas. Era un monstruo demoníaco. Kanna tragó saliva. Al observarlo con atención, descubrió que su cuerpo estaba cubierto de sangre. ¿Cuántas personas habrá matado? Apretó los puños. Ya utilicé toda mi medicina de defensa. Y aunque tuviera más, ni siquiera sé si funcionaría contra algo como esto. El monstruo dio un paso hacia ella. ¿Cómo voy a escapar? De repente, una mano atravesó el pecho de la criatura de un solo golpe. Una voz tranquila resonó frente a Kanna. Señora, ¿se encuentra bien? Kanna abrió los ojos con sorpresa. Rafael. Con un solo movimiento, Rafael sacó el brazo del cuerpo del monstruo matándolo al instante. La enorme criatura cayó pesadamente al suelo. Kanna recordó de inmediato las palabras que Claudio le había dicho. Rafael se volvió hacia ella. Su rostro permanecía completamente inexpresivo. ¿Está herida en alguna parte? Kanna negó rápidamente. No. Estoy bien. Rafael dio un paso al frente. Todavía queda uno con vida. Kanna lo miró confundida. Entonces vio cómo Rafael caminaba directamente hacia Jeremy. Sin la menor vacilación, se subió encima de él y lo sujetó con fuerza por el cuello y comenzó a estrangularlo. Una inquietante aura oscura apareció detrás de él, tomando la forma de una gigantesca figura esquelética. Jeremy apenas podía respirar. Intentó apartar aquella mano mientras se retorcía de dolor. Maldito, te mataré. Rafael ni siquiera cambió de expresión. Miró de reojo a Kanna. Señora, cierre los ojos. ¿Los ojos? Rafael volvió a mirarla de reojo. Señora. Kanna respondió. Entiendo. Se dio la vuelta lentamente. Incluso en una situación así, sigue siendo tan considerado. Solo escuchó un breve sonido seco. Un instante después, Rafael habló con la misma calma de siempre. Ya puede abrir los ojos. Kanna volvió a girarse. Rafael añadió. He bajado un bote pequeño. Si me sigue, podrá atravesar la niebla negra sin peligro. Kanna asintió. Pero añadió. Rafael. Él volvió la mirada. Sí, señora. En la habitación de al lado se hospeda mi caballero escolta. Es posible que aún no haya sido infectado. ¿Podría ayudarme a buscarlo, por favor? Rafael inclinó ligeramente la cabeza. No hace falta que me lo pida. Solo tiene que darme una orden. Kanna parpadeó sorprendida. ¿Una lealtad tan absoluta? Siempre había pensado que Rafael era simplemente un hombre silencioso y amable. Pero, en ese momento, su actitud era exactamente la de un caballero dispuesto a obedecer cualquier mandato suyo. Finalmente respondió. Entonces, es una orden. Rafael hizo una leve reverencia. Como desee. Los dos salieron rápidamente de la habitación. Mientras avanzaban por el pasillo, Kanna no podía apartar la vista de Rafael. A cada paso que daba, los monstruos caían uno tras otro. Era como si estuviera atravesando simples hojas de papel. Su fuerza física supera por completo la de un ser humano. ¿Cómo alguien así puede ser un sacerdote? Es un poder destructivo que no parece propio de un clérigo. De pronto, Rafael giró ligeramente la cabeza. Señora. Kanna se sobresaltó.
Sí. ¿Lo vio? Ella negó de inmediato. No. Su cuerpo me tapa la vista. No vi nada. Rafael dejó escapar un leve suspiro de alivio. Me alegra escuchar eso. Por favor, siga mirando únicamente mi espalda y sígame. Entendido. Continuaron avanzando entre la niebla. Rafael señaló al frente. El siguiente camino es por allí. Pero, de repente, Rafael se detuvo en seco. Su expresión cambió por primera vez. Cana frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Rafael permaneció completamente inmóvil. Detrás de Cana, un monstruo gigantesco había aparecido en absoluto silencio. Ella sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Giró lentamente la cabeza. Al verlo, abrió los ojos con horror. ¿Cómo? ¿Cómo pudo acercarse tanto, sin que nos diéramos cuenta? El cuerpo de Cana se paralizó cuando el monstruo se plantó frente a su rostro. La expresión de Rafael estaba cargada de tensión y nerviosismo, pero, antes de que pudiera suceder algo peor, Claudio apareció de repente y atravesó al monstruo con su espada de un solo golpe. El monstruo cayó al suelo. Cana permaneció inmóvil durante unos segundos, completamente conmocionada. Claudio, en cambio, tenía el rostro desencajado por la angustia y la desesperación. Duquesa. Corrió hacia ella. ¿Se encuentra bien? ¿Está herida? Cana lo miró y, al verlo con vida, sintió un enorme alivio. Estoy bien. Rafael vino a ayudarme. Claudio volteó hacia él y, todavía alterado, comenzó a agradecerle. Muchas gracias, papá. Se detuvo de inmediato. Ah, no. No eres mi papá. En cualquier caso, gracias, Rafael. Rafael simplemente permaneció en silencio. Claudio volvió a mirar a Cana. Lo siento mucho, duquesa. La puerta estaba bloqueada y no pude entrar antes. Minutos después, todos se encontraban fuera de lugar. Claudio miró a Cana con seriedad. ¿El apóstol negro era Jeremy? Al parecer, sí, respondió Cana. Cuando murió, la niebla desapareció. Él mismo dijo que podía controlarla. Sin embargo, Cana todavía sentía una extraña incomodidad. Jeremy claramente había intentado proponerle una conversación. Pero, debido a la cantidad de intrusos y al peligro de la situación, Cana había tenido que priorizar la huida. No había podido descubrir qué quería realmente. ¿Qué podría haber querido decirle el apóstol oscuro? Cana permaneció pensativa. Entonces Claudio la sacó de sus pensamientos. Ya revisé casi todo el lugar. También es bastante tarde, pero, afortunadamente, no hubo demasiados heridos. Tuvimos suerte de que los daños no fueran tan graves, respondió Cana. Poco después, Cana se volvió hacia Rafael. Rafael. Él la miró. Gracias por lo de antes. Rafael simplemente respondió. Sí. Y, sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Cana lo observó alejarse. Tiempo después, Cana llegó hasta la habitación de Rafael. Llevaba consigo su maletín. Cuando Rafael la vio entrar, su cuerpo se tensó. Evidentemente, no esperaba verla allí. Cana se acercó. Vi que se lastimó antes. Todavía no ha tratado la herida, ¿verdad? Estoy bien. No tiene por qué preocuparse. Pero Cana ya había abierto su maletín. Sacó un pequeño recipiente con pomada. Le resultaba difícil comprender que alguien hubiera arriesgado su vida por ella sin pedir absolutamente nada a cambio. No estaba acostumbrada a ese tipo de bondad. Quiero curarlo. Destapó la pomada y lo miró. Desabroche la parte superior de la camisa y acérquese. Rafael permaneció en silencio. Parecía confundido y ligeramente nervioso. Finalmente, se sentó frente a Cana y, poco a poco, se quitó la camiseta. Cana pensó. Como esperaba, realmente obedeció. Sin embargo,
cuando levantó la mirada para examinar la herida, se quedó completamente sorprendida. El cuerpo de Rafael estaba cubierto de cicatrices. Kana apartó discretamente la mirada. Lo curaré. No preguntaría. Aquellas cicatrices seguramente escondían recuerdos que Rafael no quería recordar. Así que era mejor fingir que nunca las había visto. Kana tomó un poco de pomada con 2 dedos. Arderá un poco. Comenzó a aplicarla sobre la herida. El cuerpo de Rafael se puso rígido de inmediato. Parecía avergonzado y estaba claramente incómodo. Kana dejó escapar una pequeña risa. Comprendía por qué permanecía siempre a la defensiva después de todo lo que había sufrido a manos de Hogwa. Cada vez que Rafael reaccionaba de aquella manera, Kana no podía evitar sentirse culpable. ¿Le duele? Rafael no respondió. Su expresión había cambiado. Había una profunda melancolía en sus ojos. Kana continuó con la curación. Se curará pronto. Esta medicina la preparo yo misma. Su efecto es excelente. No se puede comparar con las que venden en el mercado. Rafael la miró de reojo. Lo sé. Conozco bien los efectos de esa medicina. Kana se sorprendió. Entonces volvió a observarlo detenidamente. Su mirada era extrañamente decadente. Antes de que pudiera seguir pensando en ello, Rafael se levantó. Gracias. Kana se quedó mirándolo. Sin darse cuenta, lo había observado durante demasiado tiempo. No era como si nunca hubiera visto a un hombre apuesto. Pero, señora. La voz de Rafael interrumpió sus pensamientos. Disculpe, pero le agradecería que se retirara ahora. Kana reaccionó de inmediato. Ah, sí. Tomó su maletín. Había ido hasta allí para agradecerle personalmente lo que había hecho. Sin embargo, prácticamente estaba saliendo huyendo. Bueno, mañana se lo diré. Seguro habrá otra oportunidad. Pero aquella oportunidad nunca llegó. Desde ese día, Rafael no volvió a aparecer. Ni siquiera estaba en su habitación cuando Kana iba a buscarlo. Incluso había cambiado de habitación. Era demasiado obvio. Rafael estaba evitando. Kana comenzó a preguntarse si aquello tenía relación con el trauma de haber sido acosado por Hogwa. Pero entonces, entre toda la multitud, finalmente volvió a verlo. Los ojos de Kana se iluminaron. Bajó apresuradamente y se acercó a él. Rafael, ¿cómo has estado? Quería darte las gracias, pero no había tenido oportunidad. Rafael la miró tranquilamente. No es necesario. Solo hice lo que debía hacer. Kana sonrió. No es así. Usted fue quien me salvó la vida. Me gustaría invitarlo a comer. Tal vez más tarde. No es necesario. Estoy bien. Kana se quedó completamente en shock. No sabía qué responder. Pero Rafael simplemente se dio la vuelta. Que tenga un buen regreso. Y se marchó. Kana permaneció allí, confundida. Entonces Claudio se acercó alegremente. Ya te había dicho que no te acercaras tanto a ese tipo. Si me concedieras el honor de compartir una mesa conmigo, te estaría muy agradecido. Kana lo miró con incredulidad. Vaya. Antes no dejabas de llamarlo papá y le agradecías de todas las formas posibles. Entrecerró los ojos. ¿Eres de doble personalidad? Dices una cosa delante de él y otra a sus espaldas. Claudio sonrió orgullosamente. Lo tomaré como un cumplido. Después de todo, tener tantos encantos requiere cierta versatilidad. Kana decidió ignorarlo. Tenía asuntos mucho más importantes de los que preocuparse. Por la tarde, Kana ya se encontraba en la mansión de los Addis. ¿Cómo va el trabajo? Preguntó a la sirvienta. ¿Está progresando bien? Sí, mi señora. Muy pronto podré darle buenas noticias. Kana sintió un gran alivio. Su plan B estaba avanzando según lo previsto.
Si conseguía encontrar un gremio de información que pudiera ayudarla con su exilio, tendría una posibilidad de escapar de aquella situación. Pero entonces Kanna recordó algo. Esta vez quiero que hagas otra cosa. La sirvienta inclinó la cabeza. ¿De qué se trata? Consígueme la llave de aquella habitación a la que mi padre ordenó que nadie entrara. Entendido, mi señora. Ya entrada la noche, la sirvienta finalmente le entregó la llave. Kanna la tomó y se dirigió sola hacia aquella habitación prohibida. Introdujo la llave en la cerradura. Clic. La puerta se abrió lentamente. Kanna entró. Lo primero que vio fue un retrato colgado en la pared. Su cuerpo se tensó. Se acercó lentamente. Cuanto más observaba aquel rostro, más extraña se volvía la sensación. Esta persona. Soy yo. Kanna se quedó completamente inmóvil. ¿Por qué había un retrato suyo en aquel lugar? Se acercó al pequeño mueble que había junto a la pared y tomó una vela para iluminar mejor el cuadro. Entonces lo observó con mayor atención. Había algo diferente. El rostro era parecido al suyo, pero no exactamente igual. Y la fecha. Era demasiado antigua. Mucho antes de que ella hubiera nacido. Entonces, la dueña de este retrato es su madre biológica. Kanna recorrió el lugar con la mirada. Todo parecía detenido en el tiempo. Era similar a la sensación que había experimentado cuando regresó a la mansión de los Addis después de casarse. Como si el tiempo se hubiera detenido en aquella habitación. Todo permanecía tal y como lo había dejado su antigua dueña. Entonces Kanna vio algo sobre el pequeño mueble. Una carta. La tomó entre sus manos. La observó durante unos segundos. Kanna no tenía la costumbre de leer cartas ajenas a escondidas. Pero, entonces se quedó completamente inmóvil. En la parte posterior de la carta había 2 nombres. La carta había sido escrita hacía muchísimo tiempo. La tinta se había corrido y algunas palabras se habían borrado casi por completo. Pero aquellos 2 nombres todavía podían distinguirse con claridad. Para Alex. De parte de Seonee. Kanna los miró fijamente. Seonee. Alex. Sin embargo, antes de que pudiera seguir pensando, una voz pesada resonó detrás de ella. Kanna. Su cuerpo se paralizó. ¿Qué estás haciendo aquí? Kanna se sobresaltó. Se dio la vuelta rápidamente. Alexandro Addis estaba detrás de ella. Kanna sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Me descubrió. Pero había algo que no podía entender. Se suponía que Alexandro debía encontrarse en la isla Pailin. ¿Cómo había regresado tan rápido? Kanna escondió rápidamente la carta. Alexandro levantó una mano y caminó hacia ella con una expresión tranquila. ¿Has regresado temprano? Preguntó Kanna, intentando mantener la calma. Pensé que tardarías varios días más. ¿Terminó bien tu trabajo? Pero entonces él habló con un tono inesperadamente amable. Entras sin miedo y ahora te asustas. Siéntate. Vas a dejar caer eso. Alexandro le quitó la vela. Mientras que Kanna bajó la cabeza y evitó su mirada. No entendía aquel tono amable. Era mucho más inquietante que si hubiera comenzado a gritarle. Finalmente, Kanna habló. Lo siento. Entré a escondidas a propósito. De repente, él se acercó y tomó a Kanna del mentón. Kanna abrió los ojos sorprendida. Alexandro levantó su rostro. No bajes la cabeza delante de mí. Kanna sintió una enorme presión. Su cuerpo estaba completamente tenso. Le costaba respirar. Apenas pudo responder. Sí. Alexandro finalmente la soltó. Luego se giró. Entonces dime. Kanna lo observó con cautela. ¿Qué era eso tan importante que tenías que ver para entrar en esta habitación? En ese momento, Kanna comprendió algo. Él ya lo sabía. Todo aquello había sido una trampa.
Alexandro había fingido marcharse. Incluso había permitido que ella creyera que tendría varios días para investigar. Pero en realidad, todo había sido planeado. Había regresado deliberadamente. Había esperado. Y probablemente había preparado cada detalle para llevarla hasta aquella habitación. Incluso aquella extraña frase que había pronunciado en coreano. Todo estaba calculado. Pero no importaba. Aunque fuera una trampa, no podía retroceder. Aunque tuviera que arriesgar su propia vida, descubriría la verdad. Levantó la mirada. Entonces respóndeme. La persona de ese retrato. ¿Es mi madre biológica? ¿Dónde está ahora? Alexandro preguntó. ¿Por qué ahora quieres conocerla? Kana frunció el ceño. Eso es algo que yo decidiré, padre. Alexandro tomó la vela. Se acercó al retrato y levantó la luz para iluminar el rostro de la mujer. No. Su voz fue fría. Tú no puedes decidir nada. Kana sintió un escalofrío. Aún así, no retrocedió. Entonces, al menos dime esto. ¿Está viva o tal vez? Alexandro respondió sin titubear. Sí, está viva. La respuesta fue inmediata. No es alguien que muera tan fácilmente. Kana lo observó atentamente. Intentaba descifrar su expresión. ¿Qué sentía? ¿Tristeza? ¿Dolor? ¿Molestia? No. Era algo mucho más intenso. Odio. ¿Odio? ¿Pero por qué? ¿Acaso ellos no habían sido amantes? ¿Cómo podía alguien mirar con tanto odio a la persona que alguna vez había amado? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, Alexandro se alejó del retrato. Caminó hacia otro lado de la habitación. Ahora es mi turno. Kana parpadeó. No. Espera un momento. Padre. Pero Alexandro ya estaba frente a otro retrato cubierto con una cortina. Tomó lentamente la tela. Kana sintió que la tensión aumentaba. Alexandro levantó la cortina. Responde, Kana Addis. El retrato quedó al descubierto. Kana se quedó inmóvil. Había otra mujer. Alexandro continuó. Durante el tiempo en el que otra persona estuvo dentro de tu cuerpo, la miró directamente. ¿Te encontraste con esta mujer? Kana no respondió. Otro retrato. Su expresión se volvió pensativa. Entonces Alexandro se inclinó ligeramente hacia ella. Su mirada era sombría. Es un rostro conocido. Kana sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo podía su padre saber algo de eso? Y, además, esa mujer es. Pero Alexandro volvió a hablar. Kana, te lo preguntaré una vez más. ¿Te encontraste con esa mujer? Pero en ese momento un recuerdo apareció fugazmente en su mente. El diario de Hwa. Aquel diario estaba escrito en coreano. En aquel mundo, hasta donde Kana sabía, solo Hwa y ella podían leerlo. Pero ahora tenía delante a alguien que parecía saber demasiado. La persona que tengo delante no se creerá una mentira torpe. Aunque mienta, hará todo lo posible para descubrir la verdad. Kana respiró profundamente. Entonces comprendió qué debía hacer. En ese caso, lo mejor que puedo hacer es mezclar verdad y mentira. De esa manera, Alexandro no podría distinguirlas. Finalmente, respondió. Como usted dijo, padre. Alexandro no apartó la mirada. Es cierto que otra persona estuvo dentro de este cuerpo. Y yo, por el contrario, estuve dentro del cuerpo de esa persona. Pero esa mujer es realmente alguien que veo por primera vez. Por dentro, Kana estaba aterrorizada. Aquel lugar era demasiado oscuro. Demasiado cerrado. No había una salida fácil. Incluso si hubiera llevado consigo alguna medicina de autodefensa, no sabía si sería capaz de utilizarla contra su propio padre.
Aún así, debía mantener la calma. El lugar al que fui se llama Corea. Alexandro le escuchaba en silencio. Hay muchísima gente allí. Aunque sean del mismo país, la mayoría nunca llega a cruzarse en toda su vida. Eso es realmente todo lo que sé. Siento haber entrado sin permiso en esta habitación. No volveré a hacerlo. Así que, por favor, déjeme salir. Alexandro tomó la vela y se la acercó. Kanna cerró los ojos con fuerza. Me va a golpear. Pero no ocurrió nada. Alexandro simplemente pasó junto a ella. Llévate la vela. Kanna abrió los ojos. Se quedó completamente sorprendida. ¿Eso es todo? No podía creer que le estuviera dejando marcharse tan fácilmente. Alexandro caminó hacia la puerta. La abrió. No te vas. Kanna no dudó. Caminó rápidamente hacia la salida. Sin embargo, mientras avanzaba, una pregunta seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué me está dejando ir tan fácilmente? ¿Hasta dónde sabía exactamente? Entonces, las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. Kanna se detuvo por un instante. Giró la cabeza. Su mirada se encontró nuevamente con los retratos. Kanna sintió una inquietud inexplicable. Por instinto lo sabía. Su padre no estaba buscando a la mujer del retrato con buenas intenciones. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué precisamente el retrato de su madre estaba ahí? Y con esto llegamos al final de esta parte. Kanna acaba de descubrir que su madre biológica sigue viva, pero la reacción de Alexandro deja más preguntas que respuestas. Sin duda, todavía quedan muchos secretos por descubrir. Espero que hayan disfrutado esta parte de la historia. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse la siguiente parte. Y cuéntenme en los comentarios. ¿Será que Alexandro está ocultando algo mucho más importante de lo que Kanna imagina? Nos vemos en la siguiente parte. Esto fue el anime Bajo la Manga, donde las mejores historias se encuentran. Hasta la próxima.